Dicen que la carretera tiene memoria propia. Cada kilómetro de asfalto, cada curva y cada recta lleva consigo las historias de quienes la han recorrido. He sido camionero en la carretera panamericana durante más de 20 años, y si hay algo que he aprendido, es que algunas carreteras recuerdan más que otras. Me llamo Gregorio, soy camionero de larga distancia, y mi camión, un viejo pero fiable Kenworth, ha sido mi hogar durante casi 2 décadas. Conozco la Panamericana como la palma de mi mano, desde las bulliciosas ciudades hasta los tramos desolados donde los únicos signos de vida son los cuervos posados en las oxidadas señales de tráfico. En su mayor parte, mi vida es tranquila. Los días se mezclan con las noches y el zumbido constante del motor es mi única compañía. Por supuesto, no faltan las conversaciones habituales en las paradas de camiones, las peleas ocasionales en los bares y la siempre presente promesa de soledad que conlleva el trabajo. Pero últimamente, algo ha cambiado en esa ruta. Todo empezó hace unos meses. Los conductores empezaron a hablar de sucesos extraños. Luces en el bosque, sonidos inquietantes en plena noche y, lo más preocupante, personas que desaparecían sin dejar rastro. Al principio, solo eran susurros en voz baja mientras comíamos en una grasienta cafetería, pero a medida que las historias se hacían más frecuentes, un escalofrío se apoderó de la comunidad de camioneros. Me encogí de hombros y lo consideré cuentos de camioneros, exageraciones nacidas del aburrimiento y de pasar demasiado tiempo en la carretera. Pero entonces, una noche, tuve mi propio encuentro con lo desconocido. Era una noche de niebla, de esas en las que la bruma se adhiere al parabrisas y convierte el mundo en una mancha monocroma. Estaba a unos 160 kilómetros de la siguiente parada de camiones cuando lo vi. Un viejo y destartalado cartel de hotel parpadeando en la distancia. Me picó la curiosidad. Me detuve, pensando que podría tomar un café y estirar las piernas. El lugar parecía desierto, pero la puerta del vestíbulo estaba entreabierta. Dentro, todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo, como si hubiera estado abandonado durante años. Cuando me giré para salir, vi que algo, o alguien, se movía entre las sombras. Grité, pero no obtuve respuesta, solo el sonido de unos pasos que se alejaban en la oscuridad. No me quedé para averiguar quién o qué era. Volví al camión y conduje directamente hasta la siguiente parada, con un mal presentimiento en el pecho. Desde aquella noche, cada vez que llego a la carretera panamericana siento una creciente inquietud. Las desapariciones han continuado y las historias son cada vez más extrañas. Los conductores hablan de apariciones fantasmales, paraderos fantasmas y la sensación de que algo vigila desde el bosque. Siempre me he considerado un hombre racional, pero hay una parte de mí que no puede evitar la sensación de que hay algo más en estas historias, algo que los une a todos. Así que he decidido hacer lo que mejor se me da: seguir avanzando, seguir haciendo preguntas y mantener los ojos abiertos. Esta es la historia de lo que encontré en la carretera panamericana. La oscuridad que acecha justo al otro lado de los faros, los secretos enterrados en el silencio y los misterios que se niegan a permanecer ocultos. Es una historia sobre el miedo, el valor y la delgada línea que separa la realidad de lo desconocido. Era el final de la tarde cuando inicié mi recorrido. El horizonte de la ciudad se reducía en mi espejo retrovisor mientras salía a la carretera. Soy camionero desde hace más de 2 décadas. Hay algo en el zumbido del motor y en las interminables extensiones de asfalto que me hace sentir como en mi hogar, más que en cualquier apartamento o casa en la que haya vivido. Acababa de terminar mi inspección rutinaria previa al viaje, comprobando los neumáticos, el aceite y la carga, asegurándome de que todo estaba en orden. José, mi despachador, había llamado antes. Su voz crepitaba a través del altavoz. «Ten cuidado en la Panamericana, Gregorio. He oído cosas raras», me dijo. Me reí. «Vamos, José, sabes que no creo en historias de fantasmas». «Solo digo que mantengas los ojos abiertos», respondió.
El sol se estaba poniendo cuando dejé atrás la ciudad, con el cielo pintado en tonos naranjas y morados. Miré el mapa del salpicadero, aunque el GPS estaba activado. Había algo reconfortante en el mapa de papel, una conexión tangible con mi viaje. La ruta me resultaba familiar, pero esta vez había algo diferente. El paisaje urbano pronto dio paso a colinas onduladas y densos bosques, el tipo de paisaje que podría tragarte entero. La radio emitía una mezcla de viejas canciones y estática, lo que aumentaba la sensación de aislamiento. Encontré consuelo en la soledad, pero había un peso en el aire, una sensación de presentimiento de la que no podía deshacerme. Decidí parar en un restaurante de carretera que conocía bien. El lugar era un paraíso para los camioneros, con su letrero de neón parpadeando y el olor a café y tocino flotando en el aire. Entré, con el timbre de la puerta tintineando suavemente. El local estaba medio vacío, con algunas caras conocidas esparcidas por las mesas. «Juan, perro viejo, ¿cómo te va?». Saludé a un veterano sentado en la barra. Juan asintió y su rostro curtido esbozó una sonrisa. «Hola, Gregorio. Les estoy contando a los jóvenes lo espeluznante de la carretera panamericana». Puse los ojos en blanco. «Tú también no, Juan. José me lo estaba advirtiendo». Juan se inclinó, bajando la voz. «Te lo digo, Gregorio, pasan cosas raras ahí fuera. La gente ve sombras, oye susurros. Algunos incluso desaparecen sin dejar rastro». Me reí entre dientes, pero una parte de mí no pudo evitar sentir un escalofrío que me recorría la espalda. Intercambiamos algunas anécdotas más y nos reímos un buen rato antes de volver a mi camión. Mientras salía, me di cuenta de que había una figura en una cabina de la esquina, observándome. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. Me encogí de hombros y volví a subir a mi camión. La carretera estaba a oscuras. La única luz provenía de mis faros. En la radio sonaba una balada inquietante, con una voz llena de tristeza. Subí el volumen, tratando de ahogar el malestar que se había instalado en mi pecho. Entonces, sucedió. Una sombra cruzó la carretera y di un volantazo con el corazón latiendo con fuerza. Conseguí detener el camión, respirando agitadamente. Cogí la linterna y salí a explorar la zona. Nada, solo el murmullo de las hojas en la brisa. «Contrólate, Gregorio», murmuré para mis adentros, subiendo de nuevo a la cabina. Seguí conduciendo con el volante más agarrado que de costumbre. Cuando llegué a un área de descanso, decidí dar por terminada la noche. Aparqué el camión, cerré las puertas e intenté dormir. Pero mi mente seguía repitiendo aquella sombra, la extraña figura de la cafetería y las espeluznantes historias de Juan. El área de descanso estaba en silencio, el cielo lleno de estrellas y un coyote aullando a lo lejos. Me quedé tumbado, mirando el techo de mi cabina, con una sensación de presentimiento que me carcomía. Esto era solo el principio, y tenía la sensación de que la Panamericana me tenía reservado algo. Me desperté sobresaltado, con el sol de la mañana filtrándose por el parabrisas. El área de descanso estaba tranquila, solo se oían los pájaros y el zumbido lejano de la autopista. Mi mente seguía acelerada por la noche anterior, pero dejé a un lado el malestar y me preparé para otro largo viaje por la Panamericana. El día transcurrió sin incidentes, solo yo y la carretera. El paisaje era un borrón de bosques verdes y colinas onduladas, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a aquella sombra. Sacudí la cabeza, intentando concentrarme. Quizá fuera un ciervo u otro animal, me dije. A medida que se acercaba el atardecer, me encontré conduciendo por una zona especialmente densa del bosque. Los árboles se cerraban a ambos lados de la carretera y sus ramas formaban un dosel que bloqueaba la última luz del día. El aire era pesado, casi opresivo, y no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Fue entonces cuando lo vi. Un destello de movimiento en el rabillo del ojo. Miré a un lado, pero no había nada.
Agarré con fuerza el volante y mantuve la vista en la carretera. La radio emitió un chisporroteo de estática antes de escuchar una vieja canción, cuya lúgubre melodía no hizo sino aumentar la inquietante atmósfera. Me dije a mí mismo que eran imaginaciones mías, pero la sensación de inquietud era cada vez mayor. Decidí hacer una pausa y me detuve en una pequeña área de descanso que parecía abandonada. El lugar estaba inquietantemente tranquilo, con solo unos pocos coches vacíos esparcidos por los alrededores. Aparqué el camión, salí, estiré las piernas y respiré hondo. Mientras caminaba, noté algo extraño. Había grabados en los árboles que rodeaban el área de descanso, extraños símbolos que parecían antiguos. Me dieron escalofríos. Saqué mi teléfono y tomé unas cuantas fotos, con la intención de buscarlas más tarde. De repente, oí un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón palpitante, pero no había nada. Solo era el viento en los árboles, me dije. Estaba a punto de volver a mi tráiler cuando vi una figura de pie al borde del claro. Era un hombre, pero sus rasgos estaban ocultos por las sombras. ¡Hey! Grité, pero no respondió. Se quedó allí de pie, observándome. Sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo, di unos pasos hacia él, pero antes de que pudiera acercarme, desapareció en el bosque. Me quedé inmóvil, con la mente en vilo. ¿Quién era? ¿Y por qué me observaba? Me apresuré a volver a mi camión, cerrando las puertas tras de mí. Mientras me alejaba, no podía evitar la sensación de que me estaban siguiendo. Miré por el retrovisor, pero no había rastro del hombre ni de nadie más. El resto de la noche fue un borrón de carreteras oscuras y faros parpadeantes. Cada sombra parecía moverse, cada ruido parecía amplificado. Mantuve la radio encendida. Su constante parloteo era un pequeño consuelo en el opresivo silencio. Cuando por fin llegué a otra parada de camiones, estaba agotado. Aparqué el camión y entré con la esperanza de encontrar alguna respuesta. El lugar estaba lleno de la multitud habitual de camioneros y viajeros, pero había tensión en el aire, como si todos estuvieran nerviosos. Me senté en el mostrador y pedí un café. Oí a un grupo de camioneros que hablaban en voz baja, con caras serias. Escuché fragmentos de su conversación, más avistamientos, más desapariciones. Se me encogió el corazón. No era el único al que le ocurrían cosas extrañas en la carretera panamericana. Mientras sorbía mi café, decidí unirme a ellos. ¿Puedo sentarme?, pregunté señalando una silla vacía. Asintieron y me presenté. Me llamo Gregorio. He estado viendo cosas raras ahí fuera. Uno de los camioneros, un hombre corpulento de barba espesa, asintió. No estás solo, Gregorio. Todos hemos visto cosas, sombras, figuras, incluso viajeros fantasmales, y algunas personas simplemente desaparecen. Otro camionero, un hombre delgado, de ojos afilados y expresión cansada, tomó la palabra. Hay algo ahí fuera, algo que lleva aquí mucho tiempo. No sabemos lo que es, pero es real. Les conté mi experiencia de la noche anterior, incluidos los grabados y la misteriosa figura. Me escucharon atentamente, con expresión sombría. Esas tallas, dijo el hombre, son antiguas. Algunos dicen que son advertencias, otros que sirven para invocar lo que sea. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me di cuenta de que este viaje estaba lejos de terminar y el camino por delante estaba lleno de peligros desconocidos. Cuando salí de la parada de camiones y volví a mi camión, no pude evitar una sensación de terror. Los extraños avistamientos eran solo el principio. Algo había en la Panamericana, algo que no me iba a dejar marchar tan fácilmente. Mientras me adentraba en la noche, con la radio tocando otra melodía inquietante, supe que tenía que descubrir la verdad, por aterradora que fuera. La noche era negra como la brea mientras avanzaba por la autopista, con los faros cortando estrechos haces a través de la oscuridad. La carretera parecía extenderse infinitamente, flanqueada por densos bosques que se cerraban a ambos lados.
Los encuentros anteriores seguían royendo los bordes de mis pensamientos, pero intenté deshacerme de ellos. Tenía que hacer una entrega y recorrer kilómetros antes de poder descansar. Encendí la radio con la esperanza de que algo de música ahogara el inquietante silencio. Me saludó la estática, seguida de fragmentos de canciones que parecían desvanecerse, como si la propia señal temiera quedarse en un mismo sitio demasiado tiempo. Ajusté el dial, pero la estática persistía, así que me rendí y lo apagué. Fue entonces cuando la vi, una figura de pie junto a la carretera, con el pulgar extendido en el gesto universal de un viajero. Era una joven, de unos 20 años, con el pelo largo y oscuro y una mochila colgada de un hombro. Era una visión extraña a esas horas, y todos mis instintos me decían que siguiera conduciendo, pero algo en ella parecía desesperado, y en contra de mi buen juicio, reduje la velocidad y me detuve. Se acercó con cautela y miró por la ventanilla del acompañante antes de que yo abriera la puerta. «Gracias», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Creía que nadie pararía». «No hay problema», respondí, tratando de sonar despreocupado. «¿A dónde te diriges?» «A cualquier sitio menos aquí», dijo, mirando nerviosa hacia atrás por donde había venido. «¿Puedo ir contigo un rato?» «Claro, sube». Intenté tranquilizarla, pero su ansiedad era contagiosa. Cuando volvimos a la carretera, se presentó como Sara. Al principio se quedó callada, con los ojos fijos en el oscuro bosque. No le pedí detalles, pero al cabo de un rato empezó a hablar. Me contó que había estado de excursión con un grupo de amigos cuando decidieron acampar cerca de un viejo lugar abandonado que encontraron. Uno a uno, sus amigos habían desaparecido durante la noche. Aterrorizada, huyó con la esperanza de encontrar ayuda. «Desaparecieron sin más», dice, con la voz apenas por encima de un susurro. Un minuto estaban allí y al siguiente, habían desaparecido. Sin signos de lucha, sin nada. Su historia hacía eco de los relatos que había oído a otros camioneros, de las extrañas desapariciones y de los inquietantes sucesos ocurridos a lo largo de la carretera panamericana. La miré y vi el miedo genuino en sus ojos. «Todo va a salir bien», le dije, aunque no estaba seguro de creerlo. Condujimos en silencio durante un rato. La tensión en la cabina era tan densa como para cortarla con un cuchillo. La carretera parecía aún más desierta que de costumbre, y la oscuridad del exterior resultaba opresiva. Cada sombra, cada crujido de los árboles parecía amenazador. Cuando nos acercamos a una remota parada de camiones, decidí que lo mejor era parar y tomar un descanso. El lugar estaba poco iluminado. Solo había un par de camiones aparcados y la pequeña tienda de comestibles proyectaba una luz solitaria. Salimos y pude ver el alivio en la cara de Sara por estar cerca de algo parecido a la civilización. Entramos y compramos café y algo para picar. El cajero, un viejo canoso con el ceño fruncido, apenas nos saludó. El ambiente era tenso, pero era un alivio estar fuera de la carretera, aunque solo fuera por un rato. Sara y yo nos sentamos en una mesita cerca de la ventana, donde las luces fluorescentes proyectaban sombras duras. Ella pareció relajarse un poco, sorbiendo su café y mordisqueando un bocadillo. «Gracias por detenerte», dijo de nuevo con voz más firme. «No sé qué habría hecho si no lo hubieras hecho». «No hay problema», repetí. «Me alegro de que ahora estés a salvo». Pero la seguridad era una ilusión. Justo cuando empezaba a sentirme un poco más tranquilo, las luces de la parada de camiones parpadearon. El zumbido de las unidades de refrigeración tartamudeó y el aire pareció enfriarse. Los ojos de Sara se abrieron de par en par y apretó la taza con fuerza. De repente, la puerta se abrió y entró una ráfaga de aire frío. Había una figura en el umbral, pero antes de que pudiera verla bien, las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. Oí un grito ahogado de Sara y la cogí de la mano. «Quédate cerca», susurré,
sintiendo cómo me acercaba al mostrador donde había estado el cajero. Mis dedos rozaron el mostrador y oí un gruñido bajo, seguido de un aullido. La linterna del anciano se encendió, proyectando un haz estrecho por la habitación. Tenía la cara pálida y los ojos muy abiertos por el miedo. «Están aquí», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «Las sombras están aquí». El pánico se apoderó de mí y supe que teníamos que salir de allí. Agarré con fuerza la mano de Sara y tiré de ella hacia la salida. La puerta seguía abierta, meciéndose ligeramente con el viento. Salimos a trompicones y busqué las llaves desesperadamente para abrir el camión. Finalmente conseguimos entrar, cerramos las puertas y arranqué el motor. Los faros atravesaron la oscuridad y no dejaron ver nada más que la parada de camiones vacía y la carretera. Respiré hondo y miré a Sara, que miraba al frente con el rostro pálido. «Espera», dije, metiendo la marcha y saliendo a la autopista. Condujimos en silencio, con el miedo de la parada de camiones todavía sobre nosotros. De vez en cuando miraba por el retrovisor, esperando ver algo que nos siguiera. Pero no había nada, solo la carretera oscura y vacía. Pasaron las horas y las primeras luces del alba empezaron a dibujarse en el horizonte. Sara se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en la ventanilla. Yo estaba agotado, pero no podía parar. Todavía no. Teníamos que alejarnos lo más posible de esa parada de camiones. A medida que salía el sol, el miedo iba desapareciendo, sustituido por una sombría determinación. No sabía lo que había ahí fuera, pero de algo estaba seguro. Tenía que averiguarlo. Por Sara, por los demás desaparecidos y por mi propia tranquilidad. El viaje estaba lejos de terminar y la verdadera pesadilla acababa de empezar. Cuando encontré un área de descanso, el sol ya había salido por completo. Sara seguía dormida, con el rostro apacible a pesar de los horrores de la noche anterior. Salí del camión, estiré las piernas e intenté despejar la mente. El aire era fresco, un marcado contraste con la opresiva oscuridad de la noche anterior. Necesitaba respuestas. Fuera lo que fuera, lo que estaba ocurriendo en aquella maldita carretera, tenía que entenderlo. Sara había mencionado un antiguo lugar abandonado donde sus amigos habían desaparecido. Era una pista, y pensaba seguirla. Cuando Sara por fin se despertó, tomamos un desayuno rápido en una cafetería cercana. El lugar estaba lleno del ajetreo matutino, un bullicio reconfortante que hacía que los sucesos de la noche anterior parecieran una pesadilla lejana. Mientras tomábamos café y unos huevos, expuse mi plan. «Creo que debemos buscar a tus amigos. Tenemos que averiguar más sobre ese sitio que mencionaste», dije. «Tiene que haber alguna historia detrás, algo que explique lo que ha estado ocurriendo». Sara asintió. Sus ojos aún estaban ensombrecidos por el miedo, pero ahora también estaban llenos de determinación. «Hay un pequeño pueblo cerca de donde acampamos. Tal vez podamos averiguar algo allí». Después de desayunar, nos dirigimos al camión y condujimos hacia el pueblo. El paisaje era pintoresco, pero había una tensión subyacente. De vez en cuando, pillaba a Sara mirando nerviosa a los bosques que pasaban. Llegamos al pueblo a media mañana. Era un lugar pintoresco, con una calle principal llena de tiendas anticuadas. El tipo de pueblo donde todo el mundo se conoce. Aparqué el camión y nos dirigimos a la tienda que se veía más antigua, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la historia de la zona. La tendera, una mujer mayor de ojos amables, nos saludó al entrar. «¿En qué puedo ayudarles?» «Buscamos información sobre cualquier lugar antiguo y abandonado cerca de la carretera panamericana», le dije. «Sobre todo algo que tenga que ver con sucesos extraños». Enarcó una ceja, pero asintió. «Síganme. Quizá quieran hablar con mi esposo Filiberto. Es profesor jubilado e historiador local. Sabe más de la historia de la zona que nadie de por aquí». Nos condujo a un rincón polvoriento de la tienda. «Si quieren saber algo raro de estos sitios, mi esposo se los puede contar». Se dirigió a la trastienda y llamó a su esposo.
Filiberto, ven acá un momento. Hay unos viajeros interesados en las historias del pueblo. Sara y yo pasamos horas escuchando las historias, reconstruyendo fragmentos del pasado. El hombre mencionó un antiguo asentamiento abandonado a finales del siglo XIX tras una serie de misteriosas desapariciones. Los lugareños creían que la tierra estaba maldita y desde entonces se había dejado en manos de la naturaleza. Esto coincide con lo que has descrito, le dije a Sara, interrumpiendo al profesor. Mientras escuchábamos su relato, nos contó la historia de uno de los primeros colonos que logró sobrevivir. Él detalló los espeluznantes sucesos que habían asolado el asentamiento. Sombras en el bosque, susurros por la noche y personas que desaparecían. La última frase que pronunció el colono antes de abandonar el pueblo era escalofriante. La oscuridad nos acecha, no podemos escapar. Sentí un escalofrío, los símbolos, las desapariciones, las sombras, todo estaba relacionado. Miré a Sara, que estaba pálida pero decidida. Tenemos que volver, dijo con voz firme. Tenemos que averiguar qué le pasó a mis amigos realmente. Esa tarde, regresamos al lugar donde habían desaparecido los amigos de Sara. El sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre el paisaje. El lugar abandonado estaba inquietantemente silencioso y el aire estaba cargado de expectación. Caminamos con cuidado, escudriñando la zona en busca de señales. A medida que nos adentrábamos en el bosque, encontrábamos más tallas extrañas, cada una de las cuales me producía un escalofrío. Saqué la linterna cuando la última luz del día se desvanecía. De repente, oímos un crujido detrás de nosotros. Me giré rápidamente y el haz de luz de la linterna se abrió paso en la oscuridad. Por un momento, me pareció ver una figura que se escabullía entre los árboles, pero desapareció antes de que pudiera estar seguro. «Quédate cerca», le susurré a Sara, que asintió con los ojos muy abiertos por el miedo. Seguimos adelante y llegamos a un claro que parecía estar en el corazón del lugar abandonado. El suelo estaba cubierto de los mismos símbolos espeluznantes grabados en la tierra. En el centro había una vieja estructura de piedra que se desmoronaba, tal vez los restos de un edificio o monumento. Mientras examinaba las tallas, una repentina ráfaga de viento azotó el claro, arrastrando consigo un débil susurro. Sonaba como una advertencia, una súplica para que me marchara. Sentí una mano fría en el hombro y me giré para ver a Sara, con el rostro pálido. «Gregorio, mira», dijo, señalando un punto en el suelo. Allí, parcialmente enterrado, había un reloj antiguo. Lo cogí con cuidado y lo abrí para ver si funcionaba. Sara me dijo que ese era el reloj de uno de sus amigos desaparecidos. «Esto quiere decir que él estuvo aquí», dije con la mente desbocada. «¿Pero a dónde se fue?» Antes de que Sara pudiera responder, el aire se enfrió y los susurros se hicieron más fuertes. Las sombras empezaron a moverse a nuestro alrededor y supe que teníamos que irnos. Agarrando el reloj, tiré de Sara hacia el camino por el que habíamos venido. Corrimos por el bosque y las sombras nos rodearon. Los susurros se convirtieron en una cacofonía y parecía que la propia oscuridad nos persiguiera. Cuando por fin atravesamos la arboleda y llegamos al camión, tanteé con las llaves y me temblaban las manos. Nos alejamos a toda velocidad, con los faros iluminando la oscura carretera. A medida que nos alejábamos del lugar abandonado, los susurros se desvanecían, pero la sensación de terror permanecía. «Tenemos que avisar a alguien que pueda descifrar lo que pasó», dije, mirando a Sara. «Alguien que conozca bien estos lugares». Sara asintió, con el rostro decidido. «Necesito saber qué pasó con mis amigos. Los encontraremos y pondremos fin a esto». Mientras nos dirigíamos al siguiente pueblo, no podía evitar sentir que solo estábamos arañando la superficie de un misterio mucho más profundo. El camino que teníamos por delante era incierto y estaba lleno de peligros, pero teníamos que descubrir la verdad, nos llevara donde nos llevara. Llegamos al siguiente pueblo mientras el sol subía por el cielo.
Este pueblo era más grande que el anterior, con una bulliciosa calle principal y una sensación de normalidad que parecía casi extraña después de los espeluznantes sucesos de los últimos días. Aparcamos cerca de la plaza del pueblo, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarnos a descifrar el misterio. Buscamos la estación de policía, que extrañamente era un remanso de tranquilidad y orden. Me acerqué al primer oficial que vi, un hombre de mediana edad con gafas en la nariz y una mirada curiosa. «Buenos días», empecé. «Buscamos ayuda para encontrar a un grupo de personas desaparecidas». Los ojos del oficial se entrecerraron con interés. Nos dio indicaciones sobre el procedimiento que se debía llevar a cabo tras una desaparición. Teníamos que instaurar oficialmente una denuncia, y ya con el papeleo hecho, una patrulla nos acompañaría a buscar a las afueras del pueblo. Allí nos tardamos casi toda la mañana, porque según ellos éramos los primeros sospechosos de la desaparición y nos interrogaron por varias horas. Cuando por fin salimos de la estación rumbo a la búsqueda, yo no dejaba de pensar en todo el tiempo que habíamos perdido, tiempo que a lo mejor significaba la vida o la muerte para los amigos de Sara. A medida que nos acercábamos, no podía evitar la sensación de que estábamos a punto de descubrir algo monumental. Al llegar al lugar donde acamparon Sara y sus amigos, no hallamos rastro alguno de lo que pudo haber sucedido. Uno de los oficiales que nos acompañó, un hombre alto con el pelo blanco y una mirada aguda que parecía ver a través de nosotros, nos explicó que las desapariciones podrían estar vinculadas a un culto que adora a entidades sombrías. Se cree que son guardianes de un mundo oculto. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cree que este culto es el responsable de las desapariciones? El oficial asintió pensativo. Es posible. Según la tradición local, realizan rituales para invocar y controlar a estas entidades, pero como los lugareños se resguardan temprano en sus casas, han salido a buscar a los viajeros de la carretera panamericana y están provocando desapariciones masivas. ¿Sabe dónde tienen lugar estos rituales?, preguntó Sara, con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. El oficial de policía miró alrededor y luego nos miró a nosotros. Hay una cueva, escondida en lo más profundo del bosque, cerca de la carretera panamericana. Se dice que es el lugar donde realizan los rituales y sacrificios. Si quieren respuestas, allí las encontrarán. Armados con esta nueva información, partimos en busca de la cueva. El camino de vuelta hacia la carretera panamericana fue tenso, con el peso de nuestra misión presionándonos. Al llegar a la linde del bosque, aparcamos y continuamos a pie por un sendero estrecho y cubierto de maleza que se adentraba en el bosque. El sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras entre los árboles. Cuanto más nos adentrábamos, más oscura y opresiva se volvía la atmósfera. Parecía que el bosque estuviera vivo, observándonos, esperando. Finalmente, llegamos a la entrada de la cueva, unas oscuras fauces en la ladera de una colina rocosa. El aire era frío y húmedo, y desprendía un leve olor nauseabundo. Encendí la linterna y el haz de luz atravesó la oscuridad. «Quédate muy cerca», le susurré a Sara, entrando en la cueva. El interior era frío e inquietante, con extraños símbolos tallados en las paredes. Parecía como si estuviéramos descendiendo a otro mundo, un lugar donde no se aplicaban las reglas normales. De repente, oímos un murmullo, como voces llevadas por el viento. Agarré con fuerza la linterna, tratando de ignorar el miedo que me atenazaba las entrañas. Al doblar una esquina, la cueva se abrió en una gran cámara. En el centro había un altar de piedra, cubierto de más tallas extrañas. «Debe de ser aquí», dije acercándome al altar. Sara me siguió, con los ojos muy abiertos por el miedo y la curiosidad. El aire se enfrió y los susurros se hicieron más fuertes. Los símbolos de las paredes empezaron a brillar con intensidad y sentí una presencia a nuestro alrededor, algo maligno y poderoso. De repente, una figura se materializó frente al altar, una forma sombría que parecía parpadear y cambiar. Habló con una voz que resonó en toda la cámara,
una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. «No deberíais haber venido aquí», dijo, con un tono de advertencia y amenaza a la vez. «Solo queremos saber qué está pasando», dije, intentando mantener la voz firme. «¿Por qué desaparece la gente?». La figura se acercó y su forma se hizo más definida. Era alta y oscura, con ojos brillantes que parecían atravesarme. «Entraron en nuestro reino», dijo, «y ahora son nuestros». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La figura desapareció, dejándonos solos en la fría y oscura cámara. Me volví hacia Sara, con el rostro pálido pero decidido. «Tenemos que buscarlos», dijo con voz firme. «A todos los desaparecidos». Asentí con la cabeza, sintiendo una renovada determinación. Continuamos adentrándonos en la cueva, pero no había rastros de nada. El camino era estrecho y traicionero, y el aire se enfriaba a cada paso. Las voces susurrantes se hacían más fuertes y podía sentir la presencia de las sombras a nuestro alrededor. Pero seguimos adelante, decididos a llegar hasta el final. Finalmente, llegamos a otra cámara, aún más grande y premonitoria. En el centro había un pozo profundo, con los bordes revestidos de símbolos brillantes. «Debe haber algo abajo», dije, acercándome a la fosa. Sara asintió, sujetando mi mano con fuerza. Respiró hondo y se asomó a la fosa. Con nuestras linternas iluminamos el pozo, pero no vimos nada. Parecía no tener fondo. Entonces, escuchamos voces suplicando auxilio. Las voces provenían del fondo del pozo. Pronto se convirtieron en un rugido ensordecedor. El suelo tembló y sentí que una fuerza poderosa tiraba de mí. Pero aguanté, concentrándome en la tarea que tenía entre manos. Teníamos que rescatar a todas las personas que estaban en aquel hoyo. Lamentablemente no teníamos ninguna soga ni nada que pudiera servir para sacarlos, así que decidimos ir por ayuda. Volvimos a la entrada de la cueva, que ahora estaba inquietantemente silenciosa. Cuando por fin salimos al aire fresco, el sol estaba saliendo y proyectaba un cálido resplandor sobre el paisaje. Intentamos llamar a la policía, pero el celular no tenía señal. Mientras caminábamos de vuelta al camión, no pude evitar una sensación de logro. Nos habíamos enfrentado a la oscuridad y habíamos salido victoriosos. Ahora, por fin, podíamos salvar a aquellas personas y descubrir cómo habían ido a parar a aquel pozo. En el fondo, sabía que la experiencia me había cambiado. Había visto cosas que no tenían explicación. Me había enfrentado a miedos que no sabía que existían. Y aunque el camino por delante era incierto, estaba preparado para lo que pudiera depararme. La sensación de opresión que nos había perseguido había desaparecido, sustituida por un silencio casi tranquilo, pero era una calma que parecía frágil y temporal. «Debemos ir por ayuda», dijo Sara con voz firme pero ojos que delataban su miedo. «Tenemos que asegurarnos de que todos estén a salvo». Asentí, sabiendo que tenía razón. Teníamos que buscar ayuda pronto, ya que algunas de esas personas habían desaparecido hacía varios días. Subimos al camión y encendí motores para ir en busca de los rescatistas. El camino se hacía eterno, y por más que Sara intentaba llamar, el celular no detectaba ninguna señal. Llegamos al pueblo más cercano y nos dirigimos a la estación de bomberos. Les contamos nuestro hallazgo e inmediatamente ellos alistaron sus equipos de rescate. Nosotros dirigimos la caravana de vehículos y rescatistas. Cuando llegamos al lugar donde estaba ubicada la cueva, todos se prepararon con implementos para iniciar la misión. Ingresamos juntos. Mientras la cueva temblaba violentamente a nuestro alrededor, los expertos dijeron que era peligroso seguir, que había riesgo de derrumbe. Salimos de la cueva justo cuando se cerraba tras nosotros y la entrada se derrumbaba en una nube de polvo y escombros. Nos desplomamos en el suelo, jadeando. Sara me miró aterrada y gritó: «No los hemos salvado». Traté de tranquilizarla, abrazándola. Se acabó. Mientras estábamos allí sentados, no paraba de pensar en las vidas perdidas. Las sombras se habían ido,
pero el recuerdo de lo que habíamos afrontado nos acompañaría para siempre. Pasaron algunas semanas desde que la cueva colapsó. Sara y yo habíamos intentado volver a nuestras vidas normales. De vez en cuando hablábamos por teléfono, pero las sombras de nuestras experiencias pasadas persistían, atormentando nuestros pensamientos y sueños. Ambos nos sentíamos culpables de no haber salvado a sus amigos. Una noche, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, aparqué delante de la casa de Sara. Me había invitado a cenar, como un pequeño gesto de amabilidad. Al acercarme a la puerta, no pude evitar la sensación de estar siendo observado, una sensación que se había vuelto demasiado familiar. Sara me saludó con una cálida sonrisa. Sus ojos reflejaban la misma inquietud persistente que yo sentía. Nos sentamos a cenar, hablando de todo y de nada, intentando llenar el silencio con el consuelo de una conversación mundana. Después de cenar, pasamos al salón. La casa de Sara era acogedora, llena de recuerdos y calidez, pero esa noche se sentía oscura y fría. He estado soñando, admitió Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. Sobre la cueva, los gritos, las personas. Es como si aún estuvieran con nosotros. Asentí con la cabeza, comprendiendo demasiado bien. Yo también. Es como si una parte de ese lugar se hubiera quedado con nosotros. No puedo evitar la sensación de que no hicimos lo suficiente. Nos sentamos en silencio un momento, con el peso de nuestra experiencia compartida presionándonos. De repente, la habitación se volvió más fría y las sombras parecieron moverse, parpadeando en los bordes de la luz. ¿Has sentido eso?, preguntó Sara, con los ojos muy abiertos por el miedo. Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. El identificador no mostraba el origen de la llamada telefónica. Sara respondió. «Bueno». Se oyó una voz frenética y sin aliento al otro lado del teléfono, pidiendo ayuda. Era Emilia, la amiga de Sara, una de las excursionistas que habían desaparecido en el bosque hacía semanas. Había vuelto, pero no estaba sola. Mientras Sara y yo conducíamos hacia las afueras de la ciudad cercana, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo había escapado Emilia? ¿Qué había visto? Y lo más importante, ¿cuántas personas la acompañaban? Encontramos a Emilia solitaria, acurrucada afuera de una pequeña cafetería en la orilla de la carretera, con el rostro pálido y demacrado y los ojos desorbitados por el terror. Nos contó su terrible experiencia, las sombras, los susurros, la sensación de ser observada mientras se hallaba en el fondo del pozo. Y luego nos habló de los demás, de los que no habían conseguido salir. «Tenemos que volver», dijo con voz temblorosa. «Tenemos que encontrarlos». Sara y yo intercambiamos una mirada y le preguntamos por las otras personas que nos dijo que la acompañaban. Ella nos explicó que ellos habían regresado a la cueva para tratar de rescatar al resto. El peso de sus palabras se asentó sobre nosotros como una pesada manta. No entendíamos lo que pasaba. Era imposible que siguieran vivos después de pasar semanas en esa cueva, sin agua y sin comida. La idea de volver a aquellos bosques embrujados me llenaba de un miedo profundo y primitivo. «Vamos», dije con determinación. Condujimos durante la noche, en un silencio inquietante. La carretera panamericana se alzaba ante nosotros, su oscuridad ya familiar pero no por ello menos premonitoria. Cuando llegamos al bosque, aparqué el camión y volvimos a la cueva. La entrada seguía sellada, pero el suelo estaba removido, como si algo hubiera intentado abrirse paso. Movimos con cuidado los escombros, dejando al descubierto el estrecho pasadizo que habíamos utilizado antes. El aire del interior era frío y viciado, y desprendía un leve olor a putrefacción. Adentro se escuchaban gritos de auxilio. ¿Cómo podían seguir con vida? Emilia nos apuró. Entró a la cueva delante de nosotros. Sara iluminaba su camino con la linterna. No parecía la misma cueva. Por más que caminábamos, no lográbamos llegar hasta el origen de los gritos. Después de caminar por varios minutos, yo tuve un mal presentimiento.
Sentí que debía salir de ahí en ese instante. Entonces le dije en voz baja a Sara: «Sara, larguémonos de aquí. Esto no me gusta». Apenas había terminado la frase, cuando Emilia giró hacia nosotros y emitió un grito ensordecedor. Su cara estaba desencajada. Tenía las facciones de un cadáver. «Vengan conmigo, vengan conmigo», gritaba desesperadamente. Sara volteó hacia mí, me tomó de la mano y salimos corriendo de aquel horrible lugar.